Unidad didáctica 9, el salario y la nómina. En esta unidad vamos a ver qué es el concepto del salario, qué elementos comprende el salario, salario base y los distintos complementos salariales. Vamos a aprender a interpretar un recibo de salario, los devengos, las deducciones, el salario neto y por último vamos a confeccionar alguna nómina sencilla mensual. El salario se puede definir como la totalidad de las percepciones económicas que va a percibir el trabajador en retribución al trabajo por cuenta ajena, ya retribuyan tanto el trabajo como los periodos de descanso computables como trabajo. Dentro de este concepto se incluye también el salario en especie, aunque tiene un límite y es que no puede superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. Por tanto, el salario base más los complementos salariales conforman el total de salario del trabajador. El salario base es un salario mínimo que establecen los convenios colectivos y al que hay que añadir los complementos. El salario mínimo interprofesional que se fija todos los años tiene que ser respetado por los convenios colectivos y el contrato de trabajo, aunque puede ser que el salario base sea inferior al salario mínimo siempre y cuando luego sumando los complementos el total del salario sea superior al salario mínimo interprofesional. Por otro lado, tenemos que aplicar la absorción y compensación del salario. Y es que si yo tengo un salario y hay una subida salarial en convenio y esta subida salarial está por debajo del salario que yo tengo pactado en mi contrato, ese salario no tiene por qué subir, porque está dentro de los límites de lo que establece el convenio colectivo. Se pueden realizar dos clasificaciones del salario, según el medio de pago y según la forma de cálculo. Según el medio de pago, podemos distinguir dos tipos de salario. La retribución dineraria, cuando se abona en cheque, transferencia o efectivo, o retribución en especie, cuando se entregan determinados bienes que no son dinero y que tienen una valoración económica. Ya hemos comentado que no puede superar el 30% de la retribución total del trabajador. Un ejemplo podría ser el abono por el empresario de la vivienda del trabajador o que éste utilizara un vehículo de empresa para uso personal. La otra clasificación, según la forma de cálculo, distinguiríamos entre el salario por unidad de tiempo, que es el más habitual, que retribuye el tiempo de trabajo, pues salario diario, salario mensual. Puede ser por unidad de obra, que retribuye el trabajo que efectivamente se ha realizado, por ejemplo, por tantos metros cuadrados o por pieza. Y luego estaría el mixto, que combina las dos modalidades. Se pagaría por unidad de tiempo una cantidad y por rendimiento otra cantidad. A la hora de establecer el salario se debe respetar el principio de jerarquía normativa que vimos en la unidad 6. Es decir, el contrato tiene que respetar lo establecido en el convenio colectivo y el convenio colectivo tiene que respetar lo establecido por la ley. El gobierno todos los años fija el salario mínimo interprofesional que debe ser respetado por los convenios colectivos que lo pueden mejorar y a su vez los contratos tienen que respetar estos convenios colectivos y también los pueden mejorar. El salario mínimo interprofesional es el importe mínimo que puede percibir la persona trabajadora que tenga un contrato de trabajo por cuenta ajena, independientemente del contrato que tenga, del grupo profesional al que pertenezca y del sector de actividad en el que esté incluido, por una jornada completa de 40 horas a la semana. Si la jornada es parcial, pues se le aplicaría la parte proporcional. Como es un mínimo establecido por ley, se tiene que respetar tanto por el convenio colectivo y por el contrato de trabajo, pero sí que pueden mejorar este mínimo. Este importe está fijado anualmente por el gobierno. Durante este año 2022, actualmente, en febrero, el importe es de 965 euros al mes, en 14 mensualidades, ya que se deben incluir las dos pagas extras que son obligatorias por ley. Está expresado en términos brutos y tiene la característica de que es inembargable.
Es decir, si la persona trabajadora tiene alguna deuda reconocida judicialmente y se decreta el embargo del salario, solo se puede embargar la parte que supere el importe del salario mínimo, ya que se tiene que respetar ese importe para que esta persona pueda cubrir sus gastos esenciales. Esta inembargabilidad tiene una excepción, y es que es posible embargar parte de esta cantidad cuando la deuda es por impago de las pensiones por alimentos del cónyuge, del trabajador o trabajadora o de los hijos. El IPREN es el indicador público de renta de efectos múltiples, es un indicador que se toma como referencia para acceder y cuantificar algunas prestaciones, por ejemplo, las prestaciones no contributivas y algunas ayudas y subvenciones o becas públicas. Actualmente el importe se encuentra en 579,02 euros. El Fondo de Garantía Salarial es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo cuyos fondos proceden de las aportaciones que hacen los empresarios y el objeto que tiene es garantizar parcialmente que los trabajadores, en caso de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso de acreedores del empresario, puedan percibir determinadas cantidades adeudadas por estos. Las cantidades que se van a cubrir por este fondo son, en el caso de los salarios, el máximo son 120 días de salarios adeudados y el salario diario no puede superar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluida la parte proporcional de pagas extras. En caso de indemnización, abonará con el mismo tope límite del salario diario un máximo de una anualidad. El empresario está obligado a entregar al trabajador un recibo de salarios, también conocido como nómina, en el que consten las percepciones que ha recibido y los descuentos que se le han aplicado. La estructura del recibo de salarios sería en la primera parte un encabezamiento con los datos identificativos de la empresa y del trabajador. En la segunda parte sería lo que es el cuerpo del recibo de salarios, en el que estarían los devengos, que son las cantidades que ha percibido el trabajador, y las deducciones, que son las cantidades que se le descuentan. Y por último tiene un último apartado informativo, que serían las bases de cotización y de retención de IRPF, que son las que sirven de base para calcular las cotizaciones y las retenciones que se deducirán al trabajador de la nómina. Por tanto, en el recibo de salario, en lo que es el cuerpo de la nómina o la parte más importante, estarían los devengos, que son las cantidades que percibe el trabajador, que pueden ser salariales y no salariales. El segundo apartado de deducciones, que son las cantidades que le van a descontar de estos devengos. Y en tercer lugar, las bases de cotización a la Seguridad Social y del IRPF, que sirven de cálculo para aplicar los descuentos a los devengos del trabajador. Aunque hay un modelo oficial, este sería un esquema de un modelo de recibo de salario. Como vemos, estarían los datos de la empresa, datos del trabajador, incluido el grupo profesional en el que estaría incluido, el periodo de liquidación, es decir, el mes correspondiente o la parte del mes que se le va a abonar. En el primer apartado de devengos, las cantidades que le van a abonar al trabajador, tanto salariales como no salariales. Segundo apartado, deducciones a los devengos anteriores, que serían por seguridad social, por Las percepciones salariales son aquellas que se perciben por el trabajador y que cotizan a la seguridad social. Se dividen en salario base y complementos salariales. El salario base es aquel que se fija por el convenio colectivo, es una percepción económica mínima y se puede establecer, como hemos visto, por unidad de tiempo, de obra o mixto, mezclando tiempo y obra. Y luego están los complementos salariales, que serían, en primer lugar, los personales, por algunas características personales del trabajador, como la antigüedad en el trabajo,
conocimientos específicos que puede tener, como una titulación o un idioma, el plus que se establece por convenio o cualquier otro. En segundo lugar, los complementos de puesto de trabajo que están relacionados con las características del puesto y son el de nocturnidad, el trabajo a turnos, el complemento de responsabilidad y los complementos de toxicidad, peligrosidad y penosidad, cuando el trabajo se realice en estas condiciones. En tercer lugar, estarían los complementos por calidad o cantidad de trabajo, como serían los incentivos, las primas, el complemento de actividad que se abonan por tener un cierto nivel de rendimiento fijado por la empresa, el complemento de asistencia y puntualidad y las horas extraordinarias. En tercer lugar, estarían los complementos de vencimiento superior al mes, como son las pagas extraordinarias o la participación en beneficios. También estaría el complemento de residencia, que indemniza al trabajador por tener un trabajo en las islas, en Ceuta y Melilla o en el extranjero. También se considera percepción salarial el salario en especie, que hemos visto que no puede superar el 30% del salario total del trabajador y se valorarían económicamente los bienes o servicios que la empresa ha prestado al trabajador, como puede ser el uso de una vivienda o el de un vehículo de empresa. Las percepciones no salariales son aquellas que percibe el trabajador para compensarle de unos gastos que ha tenido con ocasión del trabajo y no por la retribución del trabajo en efectivo, que es lo que hacen los complementos salariales. El primer tipo de percepciones no salariales serían las indemnizaciones por gastos relacionados con el trabajo, como el quebranto de moneda, que compensa los desajustes de caja, el desgaste de las herramientas propiedad del trabajador, el complemento para adquisición de prendas de trabajo, el abono de dietas por estancia o manutención del trabajador, los gastos de locomoción que se pagan para ir desde el centro de trabajo a otro centro de trabajo distinto y los pluses de transporte urbano y distancia que abonan el gasto que tiene el trabajador por ir desde el domicilio al centro de trabajo. Todos estos percepciones cotizan a la seguridad social con excepción de las dietas y los gastos de locomoción, que cotiza solo una parte, como veremos en la tabla de extrasalariales. El segundo tipo serían las prestaciones de la seguridad social que percibe el trabajador, como son las cantidades que abona la mutua o la seguridad social y las mejoras de estas prestaciones. Todas estas cantidades están exentas de cotización, con excepción de las mejoras que haga el empresario de esas prestaciones, en las cuales tampoco cotizaría la mejora de la incapacidad temporal. El siguiente grupo sería la percepción de determinadas indemnizaciones en concepto de traslado, despido o suspensión de contrato de trabajo, de las cuales únicamente cotizaría a la Seguridad Social la parte que exceda del límite legal de indemnización. Y por último, como no salariales, estarían otras percepciones como la percepción por matrimonio, fallecimiento o asistencial, que no cotizaría si está dentro del límite que establece el convenio. En cuanto a las percepciones asistenciales, como puede ser, por ejemplo, el abono de un seguro al trabajador o un curso, estas sí que cotizarían, con excepción de aquellos cursos que realice el trabajador con ocasión o a consecuencia del trabajo, que estarían exentos de cotización. Las deducciones salariales son los descuentos que se hacen en la nómina del trabajador al total de vengado o salario bruto, obteniendo así el salario neto o líquido a percibir. Las deducciones son, en primer lugar, las aportaciones a la seguridad social, que se hacen para que luego el trabajador tenga derecho a percibir las distintas prestaciones de la seguridad social. Las deducciones son por contingencias comunes, para tener derecho a cobrar cualquier prestación derivada de una enfermedad común, por desempleo, para cobrar la prestación de desempleo y formación profesional para tener derecho a esta, y luego por horas extraordinarias. La segunda deducción sería del impuesto de la renta de las personas físicas, que es un porcentaje
que se retiene al trabajador para contribuir a pagar los gastos públicos, como puede ser, por ejemplo, educación, sanidad, etc. La tercera deducción salarial serían los anticipos, que son cantidades recibidas a cuenta del trabajo realizado por el trabajador. Y por último, se pueden practicar otras deducciones como cuotas sindicales, embargos judiciales, etc. Los tipos de cotización a la seguridad social tenemos que distinguir los que se realizan por la empresa y los que se realizan por el trabajador. Los conceptos a cotizar son los que hemos visto por contingencias comunes, desempleo, fogasa, formación profesional, accidente de trabajo y enfermedad profesional y las horas extraordinarias. Si nos fijamos, el total de deducciones de la empresa suman aproximadamente un 30%. Sin embargo, el total de deducciones del trabajador suman aproximadamente un 7%. Vamos a ver las deducciones que se practican en la nómina del trabajador, que son los descuentos que se le van a aplicar a su salario bruto. Por contingencias comunes es un 4,70%. Por desempleo va en función del tipo de contrato del trabajador. Los contratos en general tienen una deducción de un 1,55% y los de duración determinada un 1,60%. Por fogasa, como veis en la tabla, únicamente se cotiza por parte del empresario. El trabajador no contribuye a las cotizaciones del fogasa. Por formación profesional, el trabajador cotiza un 0,10% y por horas extraordinarias van en función del tipo de hora. Las horas por fuerza mayor cotizan a un 2% sobre las horas realizadas y el resto a un 4,70% sobre las horas realizadas. Otra cosa a tener en cuenta es la base de cotización sobre la que vamos a aplicar estos descuentos. Las contingencias comunes se van a aplicar sobre la base de contingencias comunes. El desempleo y la formación profesional se van a aplicar sobre la base de contingencias profesionales y las horas extras sobre el importe que se cobre por horas extras. La parte práctica del cálculo de una nómina está explicada en la segunda parte de la unidad 9. El procedimiento a seguir esquemáticamente sería el siguiente. En primer lugar, se calcularían las bases de cotización, tanto la base de cotización de contingencias comunes y profesionales y la base del IRPF. En segundo lugar, se aplicarían las deducciones de seguridad social a las bases de cotización y la de IRPF a la base de IRPF. En tercer lugar, calcularíamos el salario bruto o total devengado por parte del trabajador y por último, a este salario bruto le aplicaríamos las dos deducciones, tanto de seguridad social como de IRPF, obteniendo de esta manera el salario neto.